quiero decirte algo en esta tarde. Si estás aquí es porque Dios confió en ti. Si estás aquí es porque Dios dice que esta juventud está llamada a hacer una revolución en todo el distrito sur de Nicaragua. La JNI va a levantarse en un poderoso mover de avivamiento. No porque yo lo diga, sino porque ustedes están luchando aquí reunidos. Podrían estar en una plaza jugando, podrían estar viendo televisión, pero decidieron estar en este congreso. Y cuando hay hambre de la presencia de Dios, Dios no se queda querido. Esta tarde, hablar de liderazgo es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Quiero que vayan escuchándome y viendo la pantalla. El liderazgo juvenil es uno de los más grandes problemas y necesidades que tenemos hoy, no solamente en la iglesia del Nazareno del Distrito Sur, sino en toda la iglesia del Nazareno de América Latina. El problema que tenemos, como bien lo decía el pastor Frankie, es que necesitamos retomar nuestra identidad nazarena. Miren, chavales, usted puede cambiarle la botella a la Coca-Cola. ¿Cuántos han tomado Coca-Cola? ¿A cuánto les gusta la Coca-Cola? Pues sí, seamos honestos. Amén, dice la hermana. No es el mejor refresco, pero tomamos Coca-Cola. Sí, si usted tiene una tarde fría y está caluroso, y usted ve una Coca-Cola, está todo. No estoy haciendo propaganda a la Coca-Cola, es una gaseosa, pero usted se la toma. Mi punto es este. La Coca-Cola o la gaseosa, la marca cual sea, puede cambiarle el estuche, el envase, puede cambiarle la presentación, pero la esencia nunca cambiará, porque en el momento en que la esencia cambia, deja de ser Coca-Cola. Te tengo una noticia en esta tarde. Los tiempos cambian, los estilos de música varían, pero la esencia de santidad de un joven nazareno nunca debe de cambiar, porque eso es lo que va a marcar la diferencia en medio de nuestra generación. Hablar del liderazgo juvenil en el siglo XXI es un reto. Un reto, ¿por qué? Porque todo el mundo está buscando alguien a quien seguir. Usted puede ver los artistas de moda, van y vienen. Es más, usted puede ver los cantantes de moda, van y vienen en el mundo, pero la gente sigue tratando de encontrar a alguien en quien fijarse, alguien en quien seguir. Y ustedes como jóvenes tienen que tener mucho cuidado, porque están en una etapa, como decimos los psicólogos, donde ustedes están comenzando a estructurar su identidad. Queremos pertenecer a alguien, queremos pertenecer a un grupo, queremos darnos a conocer, y si no tenemos cuidado, el mundo nos atrae y perdemos de vista lo que es el verdadero liderazgo cristiano en el siglo XXI. Cuando hablamos de liderazgo, tenemos que pensar en qué fue lo que Jesús hizo. ¿Cómo logró Jesús que el evangelio se extendiera? ¿Qué fue lo que el maestro hizo para que hoy esté sentado aquí? Jesús no anda en carne y hueso predicando. Hay hombres y mujeres que predican hoy. Pero ¿qué fue lo que él hizo? Vea la pantalla, por favor. Hace 2000 años, un maestro, Jesús de Nazaret, comenzó a predicar en un puerto llamado Galilea. Y cuando él llegó ahí, él llamó a pescadores, hombres sencillos, hombres sin letras, hombres que tal vez no tenían una licenciatura, una maestría, no tenían un doctorado, ningún estudio, pero eran hombres que cuando estaban aún en su edad de fuerza, fueron llamados a servirle. Hoy Jesús está llamando jóvenes a su servicio. Hoy Jesús está buscando a alguien que diga: yo quiero dedicar mis años más hermosos, los 14, los 15, los 20, los 25, los 30, los 35, los 40, y entregárselos en esa pasión al Señor con todo su amor. Hoy Jesús todavía está llamando jóvenes para su servicio. Están tan dispuestos, ellos, los discípulos, estaban tan dispuestos de manifestar el poder de Dios, y Dios está dispuesto de manifestar su poder por medio de nosotros, de la misma manera que lo hizo, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con Timoteo, como lo hizo con Tito, como lo hizo con cada uno de los hombres que llamó en aquel momento. Hoy Jesús está buscando líderes para su obra. ¿Alguien me está oyendo en esta tarde? Diga conmigo: hoy Jesús, no lo oigo, hoy Jesús está buscando líderes para su obra.
Nazaret hace 2000 años buscó líderes. Y ese mismo Jesús hoy está en esta tarde aquí. Usted no lo ve, pero su espíritu está aquí. Su presencia está aquí. Su gracia está aquí. Su misericordia está aquí. Y el Señor está buscando jóvenes que digan: yes, sir, I want to serve. Yo quiero servirte, Señor. Sí, Señor, yes, sir. Yo estoy listo. Aquí hay un soldado para ir a tu ejército a luchar por las almas que se pierden en Granada, por las almas que se pierden en Iriomo, por las almas que se pierden en el Distrito Sur. Hoy es necesario que se levante una generación que marque la diferencia. En el Antiguo Testamento hay un libro llamado Ezequiel. Ezequiel era un profeta de Dios que fue llamado a hablarle al pueblo en medio de una situación muy difícil. Y vea, no pierda de vista esto, caballero, joven y señorita. Dios siempre está buscando a alguien que quiera servir. No importa el tiempo, Dios siempre está buscando en todas las generaciones un pueblo que quiera marcar la diferencia. ¿Sabes? En el tiempo de Ezequiel había una crisis. Vea la pantalla, por favor. Había una crisis. El pueblo se había descompuesto. Había una crisis moral, una crisis política, había una crisis religiosa, había una irresponsabilidad, había mucha maldad en medio de la tierra de Israel. Y yo quiero que vayas, si tienes su Biblia, cuando tienes su Biblia en esta tarde, si no, dígale a un cristiano que le preste la suya. ¿Aló? ¿Me oyeron? ¿Ok? ¿Cuántos tienen su Biblia en esta tarde? O su teléfono, su tablet, lo que usted ande. Y le voy a contar algo. Una vez llegué a una iglesia donde se llamaba, porque yo andaba la Biblia en la tablet y estaba predicando con la tablet. Tenemos que actualizarnos. ¿Alguien me está escuchando en esta tarde? Tenemos que actualizarnos. El Evangelio nunca cambiará. La forma como lo presentamos puede cambiar, pero el Evangelio siempre será el mismo. Vayan al libro de Ezequiel. ¿Usted sabe dónde queda el libro de Ezequiel? Entre Génesis y Apocalipsis. Vaya y lo busca. Amén. Vaya al libro de Ezequiel en el capítulo 22. Capítulo 22 del libro de Ezequiel, en el versículo 30. Y quiero notar, hacer un énfasis en este versículo, porque este versículo marca un hambre de Dios. Y yo quiero que usted entienda. Nosotros como cristianos debemos de tener hambre de Dios, pero también Dios tiene hambre de gente que lo busque. Dios tiene hambre de señoritas que se arrodillen antes de dormir y que lo busquen. Dios tiene hambre de jóvenes de 14, de 15, de 20, de 30 que antes de ir a dormir lo busquen. Les voy a contar algo antes de entrar a este versículo. Yo tenía un amigo que era pastor. Y yo era un líder y él era mi amigo, pero él me contaba algunas historias para irme formando en el ministerio. Y me decía: Luis, que nunca te pase como lo de un hermano que conocí. ¿A pastor le digo yo? Sí, me dice él. Fíjate que todas las noches cuando él se iba a acostar, él venía, llegaba a la cama y decía: 1, 2 y 3, y se tiraba a la cama y decía: aquí se acuesta esta vez, porque él no oraba y él no daba su tiempo para el Señor. Por lo menos él reconocía que no lo hacía. ¿Cuántos horas antes de dormir? No me diga: ajá, Dios lo está viendo. Dios te está viendo. ¿Cuántos oran por lo menos 15 minutos antes de dormir? Ya la cosa se puso fea. ¿Cuántos oran 20 minutos? No mienta, porque le crece la nariz como Pinocho. Dios te está viendo. Media hora. 1 hora. Mejor me voy a predicar. Ok, entonces dice el texto, volvamos al texto bíblico. La historia me habla de que la sociedad hebrea estaba pasando una crisis terrible. Y Dios dice lo siguiente: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera.
¿Y cómo termina el versículo? Y no lo haría. Voy de nuevo porque si no lo entiende, le hago un croquis para que lo entendamos, un dibujo. Dice Dios, y busqué entre la gente de las iglesias de Granada algún joven que hiciese vallado. Se lo traduzco en claro granadino. Busqué entre las iglesias de Granada algún joven que estuviera dispuesto a tomar el liderazgo por la salvación de las almas, que estuviera dispuesto a poner un vallado, una tapia, una pared, una cerca para que las almas no se pierdan. Y dice la Biblia que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Cada vez que usted se arrodilla y usted le dice al Señor, Señor, tal vez no soy muy sabio para hablar, pero dame poder y de nuevo, y pon tu palabra para hablarle a mis compañeros del cole. Dame poder para hablarle a mis amigos de mi barrio, de mi barriada, de mi grupo, de mis iguales. Cada vez que usted le dice, Señor, cuando voy a ir a estudiar a la universidad, pon tu gracia para poder evangelizar y que tu presencia refleje tu vida en mí y mis compañeros puedan invitarlos a la JNI, a la iglesia. Eso es ponerse en brecha entre la tierra y Dios. El problema es que dice el Señor, y no lo hay. En el tiempo de Ezequiel había una escasez de líderes espirituales. Había una escasez de un pueblo que estuviera dispuesto a decir, vale la pena marcar la diferencia, vale la pena ser diferente al mundo, vale la pena que mientras los otros tienen una vida desordenada en la sexualidad, vale la pena decir, puedo vivir en castidad, puedo honrar al Señor y puedo llegar en virginidad al matrimonio. Vale la pena decirle, no necesito alcohol y no necesito drogas para ser feliz, porque Cristo me ha llenado en todas las áreas de mi vida. Pero para hacer eso se necesita carácter de líder. Ahí me estoy yendo en esta tarde. Y el carácter de líder es algo que escasea. Escasea no solamente en la iglesia. El liderazgo es algo que está haciendo falta en el mundo. Mire, hermano, cada loco y loca llega a tener poder en las empresas que uno se asusta. Hay una escasez de liderazgo. Y si vamos a definir de una forma sencilla qué es líder, un líder es aquella persona que va adelante y otros lo siguen. Hoy abundan líderes negativos. Hoy abundan líderes que influencian para mal, pero hoy hay escasez de un liderazgo sano, hay escasez de un liderazgo santo, y ahí es donde tenemos que reflexionar nosotros. La pregunta, a partir de la palabra y viendo nuestra realidad, es ¿cuán abarcante es la crisis del liderazgo que nuestro mundo atraviesa? ¿Hasta dónde esta crisis llega? Y miren, muchachos, nos podemos sorprender, porque hoy la gente quiere todo fácil. Si usted quiere ser líder, usted va a tener que esforzarse. Si usted quiere ser líder, usted va a tener que estar primero. Si usted quiere ser un líder en un ministerio, usted no puede esperar que los otros hagan las cosas, usted le da el ejemplo. Y el problema es que cuando se nos pide compromiso, no lo queremos. La crisis del liderazgo, como dice la pantalla, desciende desde las presidencias de las empresas y las corporaciones, desde los gobiernos de las naciones y los púlpitos de las iglesias. Yo quiero reconocer que en muchas iglesias nazarenas y no nazarenas, en muchas iglesias cristianas, hoy hay escasez de liderazgo. Cuando yo estaba creciendo, no hace mucho de eso, acuérdense de eso, no hace muchas lunas que yo tenía en su edad. Cuando yo estaba con ustedes, aprendí una frase. La frase era esta: querer es poder. Digan conmigo, querer es poder. Ahora la vamos a arreglar porque la aprendí cuando no era cristiano. Ahora, digan conmigo, querer
No lo suelto. Querer. Confiando en Jesús es poder. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya la arreglamos. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú y Dios invencibles ante el mundo. Tú y el Espíritu Santo poderoso ejército que derrumbará fortalezas en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es tener las ganas, el querer hacer. ¿Quién pone en nosotros el querer? ¿Cómo el hacer? El Espíritu Santo de Dios. Ahora, hoy la escasez de líderes se puede decir que en todos los niveles de la sociedad, de nuestro mundo, está pidiendo la existencia de un verdadero liderazgo. Le voy a contar algo a las damas y a las muchachas que están aquí. Hubo un tiempo, y aún por ahí existe, donde ser hombre en esta sociedad era el que tenía más novias. Yo conocí a un chaval que fue novio de todas las chavalas de la iglesia. Pero eso no pasa en Granada, no solo en Managua. ¿Están viendo? El que tenía el mayor rating o pool, no sé cómo se diría, la mayor fama, el chaval más guapo, el chaval más elegante, terminaba siendo el novio de todas las chavalas de la iglesia en algún momento había pasado. Y le voy a decir algo. El liderazgo cristiano marca una diferencia a los modelos del mundo. Dios tiene un hombre para tu vida. Espéralo. Pastora, no va a salir como una sola muy convencidas. A ver, chaval, Dios tiene un hombre para tu vida. Espéralo. ¿Te vas a ir con el primer indio que se te aparece? El verdadero líder marca una diferencia. Es lo que quiero enfatizar en esta noche. El liderazgo comienza por una determinación de yo quiero ser como Cristo. Entre más yo quiera parecerme a Jesús, más líder por hacer. Porque el líder por excelencia se llama Cristo Jesús. Denle un aplauso a Jesús en esta tarde, por favor. ¡Aleluya! ¿Dónde están los jóvenes más lindos de Granada? Están dormidos. Se perdieron el mejor momento de decir amén. Aquí están los jóvenes más lindos de Granada. Solo aquí están los guapos, aquí están los feos. ¿Dónde están los jóvenes más lindos de Granada? Así es. Las características de un líder juvenil. Un líder juvenil no parece un ancianito de 90 años. Aquí, amén. No, amén. Con fuerza. Y alguien me dijo una vez, ay, pastores, que Dios no es sordo, pero tampoco es neurótico. Alabe lo que él vive. Como decía aquí hace muchos años. Tenemos energía en la juventud y tenemos que aprender a que esa energía salga de una forma sana. Por eso los jóvenes brincan, se suben a los árboles y bueno, también creen que son ángeles y algunos vuelan y se quiebran y todo eso, pero eso es otro rollo. Características del líder juvenil. Primera característica. Y si está escribiendo, anótelo porque le va a servir para la vida. El líder juvenil, cuando hablamos de un líder juvenil, lo primero que él tiene es un significado alto del llamado. Un verdadero líder juvenil va a entender lo que significa el llamado de Dios en su vida. Dios te llamó para ser santo. Dios te llamó para ser salvo. Dios te llamó para ser su soldado. Dios te llamó para conquistar en su nombre. Dios te llamó para marcar la diferencia en medio de una sociedad decadente. Lo primero que el líder juvenil va a tener entonces es un significado del llamado. Número 2, lo segundo que el líder juvenil va a tener es una percepción de la misión. Dios me llama, claro, en algún momento Dios me llamó a la iglesia, en algún momento yo vine por primera vez a la JNI, en algún momento comencé a participar de los cultos. Dios me llamó. Dice la Biblia que Dios nos llamó de las tinieblas a la luz admirable.
agradable por Cristo Jesús. Pero no solamente me llamó, Dios no te llamó para hacer una maceta sentada en la banca de la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Hay jóvenes que pasan 50 años sentados en la banca y a la banca tienen la forma de su toque porque siempre pasaron ahí. ¿Sí o no? Es cierto. Pero cuando Dios te llama, Dios no te llama para pasar ahí, con permiso hermanos, como una maceta toda tu vida, aburrido. Amén, pastor. ¿Quieres ser salvo de todo? Qué duro este pastor. ¿Por qué no termina ya? No. Cuando Dios te llama para. Yo voy a decir algo. Si su mamá está en la casa y te dice, ¡Carmen! ¿Hay alguna Carmen por aquí? Ajá. Si tu mamá te llama por nada. Si tu mamá te llama para algo. ¿Y qué pasa si no le haces caso a tu madre? Las madres nicaragüenses son buenas con las chancletas y las chancletas. Yo vine a este país y me adoptó una familia. Por cierto, está mi familia adoptiva. Quiero que se pongan de pie. Mi hermana Norma es como una madre para mí, que no es tan mayor, pero y Esther es mi familia adoptiva, quienes me acompañan. Pero les voy a contar algo que he aprendido en esta familia. Cuando hay una gallina que está haciendo una sanganada, esa madre agarra lo que tenga en la mano, a 30 metros de distancia, calcula la dirección del viento, calcula la velocidad, y la gallina va a poner ¡la! ¡Pum! Cae la gallina. No sé las demás madres, no sé si así será la tuya, pero nunca tu madre te va a llamar, no, hija, no era nada. ¿Me doy a entender? Dios te llama, pero Dios te llama para una misión. ¿Me están siguiendo en esta tarde? Dios te llamó, amén. Dice el pueblo, amén. Pero cuando Dios te llama porque quiere que hagas algo. Dios no llama a vagos. Dios no llama a mediocres. Si Dios te llamó para estar aquí en esta tarde, es porque Él sabe que tú puedes hacer la misión que Él tiene para ti en tu vida. Solamente tienes que creerlo. Y tienes que dar el paso. Número 3. Una vez que Dios te da una misión, Dios te da una misión. Y misión es ver lo que Dios ve. Escríbalo. Tener misión, una definición práctica desde la Biblia. Tener la misión es ver lo que Dios ve. Dios no ve la chaparra que está ahí. No sé si hay una chaparra. Dios ve la mujer gigante en oración, en evangelismo. Dios ve aquella mujer poderosa hablando con el nuevo del evangelio. ¿Me estoy dando a entender? Dios no ve tu tamaño. Dios no ve si eres delgada o más rellenita. Dios te ve como una pieza importante en su ejército capaz de arrebatar almas para el reino de los cielos. Dios ve un pueblo que puede cambiar la historia de la nada. Entonces, 3 características. Hay más, pero el tiempo no me va a dar. Yo creo que en la introducción se me ha ido la mitad del tiempo. Ahorita me toca el tiempo. ¿Verdad? Pero bueno, características del liderazgo juvenil. 1. Significado del llamado. Yo sé lo que vale el llamado. Cuando tú entiendes que Cristo dio su sangre en la cruz y que Él te llamó, nunca le vas a dar la espalda al Señor. Cuando tú entiendes que Él derramó su sangre por ti, nunca vas a renegar del llamado. Vas a decir, Señor, estoy agradecido por estar contigo y estoy agradecido porque me has tomado en cuenta. Una vez que tienes eso, vas a tener una percepción, vas a percibir la dimensión de la tarea, la dimensión de la misión y en tercer lugar, una visión definida de cómo vas a implementar esa misión. Ahora, háblanos un poquito del valor del llamado, a ver cómo nos va con el tiempo. Cuando hablamos del valor del llamado, hermano, a ver, joven, ¿qué sería nuestra vida sin la paz de Dios? ¿Qué
sería nuestra vida sin la salvación que Dios nos da? Un líder dijo en cierta oportunidad, dijo esto, él dijo, un líder dijo, el mundo está en una búsqueda insaciable de líderes. Es que jóvenes, tal vez ustedes no lo han podido notar, pero el pecado y nuestro mundo, el pecado ha aumentado cada vez más y nuestro mundo cada día más se va hacia un abismo donde la sociedad, entre más sabe el hombre, más tonto se vuelve. Y voy a usar una palabra que creo que no sea pesada aquí, más bruto se vuelve, porque dice la Biblia que habiendo aumentado el conocimiento, aún así el hombre se aparta del temor de Dios. Hoy hay una crisis terrible de líderes. Y esa crisis terrible no solamente afecta, como lo dije en la introducción, a la empresa y al mundo, está afectando a la iglesia. Y le decía hace un momento que Él es poder. Y la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque usted no necesita tener muchos reales. Usted no necesita tener un dinero que le venga de Estados Unidos para hacer la obra de Dios. Usted no necesita tener grandes cantidades de gente para poder promover una ciudad. Lo que usted necesita es tener visión y entender el llamado de lo que Dios le ha hecho. Porque la visión trae la provisión. Oye, muchachos, hay un mundo que se pierde, pero si usted se atreve a decirle al Señor: dame las herramientas para transformar mi ciudad, Dios te va a responder. Porque el más interesado en que la ciudad cambie es el Señor. El más interesado en que las almas se salven es el Señor. Un líder cristiano cumplirá con mayor eficacia su función en la medida que posea un sentido del llamado divino. ¿Quién te llamó? El Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Quién te salvó? El que dio su sangre en la cruz. Y escrito está que las puertas del infierno no prevalecerán contra los jóvenes de la JNI que se mantengan en santidad buscando el rostro de Dios. Eso es que escribe la palabra. Él es hablando, Señor. No hay fuerza en su tierra que pueda detener la juventud. Y les voy a decir un secreto, pero no se lo digan a nadie, solo es para ustedes. La fuerza para transformar esta sociedad no está en los viejos, está en ustedes. ¿Alguien me oyó? La fuerza para cambiar la historia de Granada, para cambiar la historia del Distrito Sur, no está en los grandes teólogos, está en los jóvenes que están sentados en nuestras bancas, en nuestras iglesias. Hoy Dios está diciendo: necesito una JNI que haga un vallado entre el pueblo que se pierde y mi santidad. Y esa gente yo la veo aquí sentada oyendo en esta tarde esta reflexión. ¿Sabe? Hoy se busca ese liderazgo. Ahora, imagínense que Jesús, cuando vino a esta tierra, Jesús necesitó de líderes. Y él lo buscó. Mira, amado hermano, hubo tres cosas, tres estrategias o tres medidas que el Señor hizo para poder llenarse o tomar o hacerse. Yo quiero que vayamos a Lucas 6, 12 y 13. Evangelio según San Lucas. ¿Sabían que Lucas era un médico? Era un médico, era un doctor. El que escribe el Evangelio de Lucas es un médico. Y cuando el doctor Lucas escribe el Evangelio en el capítulo 6, versículos 12 y 13, él dice lo siguiente. Dice así: en aquellos días, está hablando de Jesús, él fue al monte ¿a qué? Palabra clave, ¿a qué? El cristiano que no ora, más fuerte, el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Usted quiere ver que el diablo se coma a un joven, que es un joven que debe de orar, el diablo se lo devora. Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, ¿qué hizo? Llama. Ajá. ¿Qué hizo? Llama. Le dice: come here, venga. Dice: venga, llama a sus discípulos y los escogió. Escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó también apóstoles. Entonces, les tengo una noticia en esta tarde.
Dios, Cristo, te conoció, Cristo te escogió y Cristo te llamó. Voy de nuevo. Cristo te conoció antes de que nacieras. Cuando estabas en el vientre de tu madre, yo te conocí, dice el Señor en el libro de Salmos. Y en mi libro estaban escritas todas las cosas que iban a formarte. Desde que estabas en el vientre de tu madre, Cristo ya sabía qué ibas a hacer. Y desde una eternidad pasada el Señor sabía ya que este día 5 de octubre del año 2019 ibas a estar escuchando este mensaje de parte de Él en los labios de este siervo. Dios te conoció, Él te escogió y Él te llamó. Denle un aplauso al Señor, se fue. Ustedes son escogidos, ustedes son llamados. Dios te conoció. Si en aquel tiempo Jesús oró para escoger a sus discípulos, en la oración sacerdotal de Juan capítulo 17, Jesús ya oró por ti. Ya Él pensó en ti. Y hoy estás aquí, resultado de una oración de Dios. Ahora, ¿qué tipo de hombres llamó Jesús? Alguien dirá, seguro era hiper, mega, super, recontra, santos, perfectos. Seguro Pedro era un hombre super, hiper, mega, recontra, poderoso en la palabra. No, ¿qué va? Jesús llamó gente común. Jesús llamó gente común. Lo que Jesús necesitaba era gente que valorara el llamado. ¿Alguien me está siguiendo? Porque cuando tú no valoras el llamado, en el primer momento de la prueba, te le das la espalda y te vas. Pero cuando Jesús llama, en Hechos 4:13, dice de esta manera: entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Jesús escogió gente con unas características y cualquiera de nosotros diría, no, yo no me escojo. Pero Jesús vio el corazón. Jesús veía la actitud de la mente del corazón. Y si hay algo que Dios va a pesar en ti a la hora del llamado, es tu corazón. Diga conmigo, Dios ve mi corazón. Otra vez, Dios ve mi corazón. A Jesús no le impresiona la marca de tu zapato, la marca de tu pantalón, no le impresiona la marca de tu celular. A Jesús le impresiona el tipo de tu corazón. ¿Alguien me está oyendo en esta noche? ¿Qué tipo de corazón? ¿Qué clase de corazón? Los primeros alumnos de Jesús fueron escogidos de entre el pueblo común. Hoy Jesús no espera que tú seas y que tengas súper recontra sabio. Lo que Jesús quiere es que tú tengas la humildad de decirle: yo valoro el llamado que me estás haciendo. Ahora, Señor, aquí estoy para aprender a los pies tuyos y para servir en mi JMI y transformar esta sociedad para tu gloria. Y lo que Él está haciendo, tenemos que valorar el llamado que Él nos está dando. Miren, si nosotros vemos cuáles son las cualidades que tenían los discípulos, usted se va a asustar. Miren, puedo mencionar algunas nada más. A ver, sabían hablar y orar sinceramente. ¡Wow! Sí, sabían orar y hablar. Claro, pasaron 3 años y medio viendo a Jesús. Entonces aprendieron a orar. ¿Qué debe hacer un líder? Debe saber orar. Debe saber buscar sinceramente al Señor. Pero en segundo lugar puedo decir que no había una indecisión ni una debilidad. Cuando los discípulos entendieron el valor del llamado, estuvieron dispuestos a entregar su vida por el Cristo que los había salvado, que los había escogido y que los había llamado. Un joven nazareno valora el llamado que el Señor le ha hecho. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, número 3. Estaban dispuestos a gastar y a ser gastados. Y aquí viene algo. Vean, muchachos. Los años más productivos, hablando a nivel de desarrollo humano, son los años entre los 20 y los 45 o 50 años. Humanamente hablando, es donde las personas hacen el
el capital para la vida, hacen los ahorros para la vejez, para la tercera edad y la ancianidad y todo eso, pero yo quiero ofrecerte algo en esta noche. Invierte tu juventud en el mejor banco del universo. Invierte tus años sirviéndole al Señor en el llamado a marcar la diferencia. Y Dios no te va a fallar. ¿Me están oyendo? Dios no te va a fallar. Les voy a contar algo de mi experiencia personal. Cuando yo llegué al Señor, les decía, a los 14 años comencé un proceso de servirle, pero llegó un momento donde yo tomé una decisión. Yo quería ser ingeniero químico y tenía mi vida planeada porque me gusta ser bastante metódico en lo que hago. Y yo decía, bueno, voy a ir a la universidad, voy a sacar una beca, voy a estudiar a Alemania, voy a trabajar con un laboratorio Bayer, voy a ganar $10,000, $15,000 al mes, y voy a tener 2 casas, voy a tener esto, voy a tener. Y Dios no le quedó. Voy a tener. Pero un día el Señor me demostró que no voy a tener, que el que manda es Él. Amén. Tenía un chocolito que cuando lo llamaba el volado venía a mi hombro, era mi mascota. Ya está en el cielo de los chocollos, sí está en el cielo de los chocollos, pero ya está en el cielo de los chocollos, ¿verdad? Pero voy a él. El chocolito a veces se le subía el guante y a veces estaba de mala. Entonces cuando yo lo iba a buscar me picaba y había amanecido con la pata izquierda ese chocollo ese día. Entonces yo lo agarraba con la mano, lo agarraba acá y le decía, ¿quién es el papi y quién es el chocolito? Y yo lo metía en el chorro del agua y ¡fum! Lo sacaba. ¿Quién es el papi y quién es el chocolito? ¡Fum! Y lo sacaba. Y ya lo ponía aquí y entonces me hacía se iba al hombro tranquilo, se le había pasado la chicha. ¿Cuántas veces Dios te dice quién es el papi y quién es el chocolito? Cuando tú quieres hacer tu propia vida, te va como un quebrado. Cuando lo tomas en cuenta Él, aunque las cosas sean difíciles, Él estará contigo siempre. Él te guardará siempre. Él pondrá sus ángeles alrededor de ti. Él te defenderá con la diestra de su justicia. Y no hay nada que te dañe, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Entonces, cuando tienes experiencia del valor del llamado, debes de estar dispuesto a gastar tu juventud en honrar a Dios. Eso hace un líder juvenil. ¿Alguien me está oyendo en esta tarde? Ay, pastor, es que a mí no me gusta ser el líder porque todo el mundo me critica. Bienvenido a las grandes ligas del servicio cristiano. Nunca el diablo dirá algo bueno de un hombre de Dios. Nunca los demonios dirán algo bueno de una mujer de Dios. ¿Me están entendiendo? Si alguien te critica, alaba al Señor porque vale la pena sufrir por amor del nombre de Cristo Jesús. Pero más bien tu trabajo, cuando hablas de liderazgo, mire, estaban dispuestos a gastar y a ser gastados. Un líder juvenil ve hacia adelante y dice, yo tengo planes. Yo quería ser ingeniero y terminé siendo pastor. ¡Wow! Y no me arrepiento, porque el que sirve para Dios atesora en el cielo. Y estarás tú dispuesto en esta tarde a gastarte para ser un líder juvenil que marque la diferencia. Hay un sentido de responsabilidad. La obra de Dios vale. Hay una lealtad a los principios espirituales. Necesitamos entender que el líder juvenil siempre pondrá primero la obra de Dios y la salvación de las almas. ¿Me van siguiendo? Los líderes en el mundo lideran para su beneficio. Los líderes juveniles para Dios lideran para Él y para la gloria del Señor, para la gloria de Cristo, para la extensión del reino de Cristo. Y lo demás queda en segundo plano. Además, no desmayan
lenta. Eso hacían los discípulos, no se echaban para atrás y eran llenos de reverencia y celo por Dios y llenos del propósito y aspiraciones nobles. Esas eran las cualidades que lograron desarrollar los discípulos después de una escuela de 3 años y medio de formación en la escuela de liderazgo del Señor. Hoy necesitamos ubicarnos. ¿Estaremos dispuestos nosotros a desarrollar esas cualidades? Eso tiene un precio. Tiene un precio. ¿Quieres seguir siendo la chica más popular del cole, de tu colegio, de tu escuela? ¿O estás dispuesta a mostrar la diferencia y decir, soy diferente porque Cristo me salvó? Tengo algo que decir, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No necesito andar con uno y con otro porque yo espero en Dios y llegaré limpia y virgen hasta el altar para honrar al Señor que me salvó. Necesitamos entender cuáles son las cualidades, pero no solo tenían cualidades. Los discípulos y los líderes, cuando comenzaron su proceso de enseñanza y de formación, tuvieron que dejar cosas. Mire, hermano, vea ahora, ve algunas de ellas. Eran intrigantes. ¿Usted cree que los discípulos al principio eran buena cosa? No, ¿qué va? Si entre ellos se luchaban en piso. ¿En serio? Luchaban entre ellos, entre quién era el mayor, quién era el más carga y quién era el más cercano a Jesús. Eran intrigantes, eran impulsivos. Pedro era arrancado, Pedro tenía carácter alcacense, se subía como la espuma. Pero aquí no hay de esos jóvenes, ¿verdad? ¿O hay jóvenes como la espuma? No sé, no me responda, pero Pedro era así. El carácter de Pedro era algo espantoso, hermano. Y Dios lo agarró y lo transformó y lo cambió para ser el primer predicador del Evangelio allá en el libro de Hechos en el día de Pentecostés. Eran ruines. Y mire, algunos eran tímidos y miedosos. Tomás era cobarde. Juan no decía nada, solo pasaba ahí como el mimado del grupo. Eran lentos de corazón. Llegan algunos los hijos de Zebedeo y le dicen, Señor, déjanos que pidamos fuego del cielo y que descienda y los consuma a todos. No entendían la gracia de Dios. Eran inclinados a la duda. Tomás dice, no, hasta que no meta mi dedo en el costado no voy a creer. Ambicioso, no estaba ahí en dudas. Ambiciosos por el dinero, jactanciosos. Así eran ellos, pero estos hombres los cambió el Señor. Y de esto que les estoy diciendo, pasaron a esto, las cualidades positivas de ellos. Así que no me venga usted diciendo en esta tarde, hermano Luis, es que usted no sabe cómo soy yo. Yo no sé cómo es usted, pero Dios lo conoce. Y Dios lo está llamando. ¿Aló? ¿Me están oyendo? Y Dios te está llamando. Oiga, joven, y Dios te está llamando. Marca la diferencia. Hoy necesitamos una juventud dinámica, poderosa en el poder del Espíritu Santo. Cuán urgente es la demanda que se hace a los miembros de la JNI para que haya líderes juveniles. Mire, hermano, esta ola de crisis mundial es sin precedentes y demanda líderes revolucionarios para Cristo. Demanda señoritas que entiendan que no son ellas las que van a ganar a los demás. Es el Espíritu Santo de Dios a través de ellas, hablándole a sus compañeras y compañeros para traerlos a los pies de Cristo. Hombres con una estrategia revolucionaria, dedicados a producir un despertar espiritual, moral y social. No sé si usted ha escuchado la historia, pero me la contaron hace muchos años, tal vez aquí la han conocido. Dice que había un par de jóvenes o líderes en una iglesia y estos hombres querían hacer algo para Dios y querían evangelizar. Y le preguntan al pastor,
pastor, ¿y qué podemos hacer? Sean creativos, le dice el pastor. Pero en aquellos jóvenes, aquellos hombres había una pasión, había ese liderazgo. ¿Y cómo lo hacemos? Y entonces viene uno y dice, ya sé, vamos a hacer algo totalmente diferente, hablando de evangelismo creativo. Y se fueron donde alguien que tenía una caja de muertos, ¿cómo se le llama aquí? Un féretro, creo que conocen la historia, pero la han adaptado. Y se trajeron el féretro y se buscaron unos cuantos hombres más jóvenes de la iglesia. Y el asunto es que metieron a uno de los chavalos en el féretro y comenzaron a caminar por el pueblo con el féretro. Y la gente decía, ¿quién se murió? El que va en la caja. ¿Y quién es? No sé, pero ahí va la gente detrás. Hasta que llegó el momento donde se pararon en un lugar, llegaron a un lugar, abrieron el féretro y salió el chaval y dice, así como usted, yo creía que yo estaba muerto, así mucha gente está muerta. Y le predicaron a la gente. Me contaron esta historia hace años. ¿Será cierta? No lo sé. Lo que sí es cierto es esto. Cuando tú te atreves a decirle al Señor, dame ideas para evangelizar, el Espíritu Santo te va a inspirar y te va a respaldar. Y aunque tú no lo entiendas, mire hermano, si Dios te inspira a vender esquimos en el Polo Norte, si fue Dios, ahí se te van a vender y los pingüinos te los van a comprar. Porque cuando es Dios, la visión trae la provisión. Diga conmigo, la visión trae la provisión. Entonces, necesitamos líderes juveniles revolucionarios. No les dé vergüenza hablar de Jesús. No les dé vergüenza hablar del Señor. No sé cómo vamos con el tiempo. 5 minutos. Yo la veo tan ida a ella que me ha dado una indicación. Yo puedo pedir hasta después. Pero líderes revolucionarios, yo quiero motivarte en esta tarde. Atrevámonos a marcar la diferencia. Y quiero ir cerrando con una pregunta. Véanla ahí en la pantalla, por favor. ¿Cuál es la pregunta de esta noche? ¿Dónde están los líderes que el Señor Jesús necesitaba? Vamos a traer misioneros de Gringolandia. No. Vamos a traer líderes del Distrito Norte. No. ¿Dónde están los líderes que el Señor necesita hoy en Granada? Están ahí sentados. ¿Te acuerdas de aquella canción un poco viejita, pero que dice, ayúdame a mirar con tus ojos, por favor? Yo podría hablar, voy por la primera parte, faltan tres secciones más de esta ponencia. Hay mucho que hablar sobre liderazgo. Pero liderazgo juvenil no es teoría, es práctica. Liderazgo juvenil es decisión. Liderazgo juvenil no es hablar de libros. Estoy cansado de oír charlas que huelen, apestan a libro, a honor. Liderazgo juvenil es acción. Liderazgo juvenil es decir, sí Señor, es cierto, yo necesito valorar el llamado que me ha dado. Hoy tú estás aquí y allá afuera hay gente que se pierde. Cuando veníamos para la iglesia, pongo el Wise con el teléfono y no le digo que no me mande por calles alternas, y entonces me metió por otro lado y me dice usted que venía conmigo. Wow, me dice, ¿por dónde andamos, Luis? Y yo le dije, no lo dije, pero lo pensé. Esta gente necesita conocer a Dios. Estamos aquí y las almas se están yendo al infierno. Porque mientras nosotros estamos aquí, faltan líderes que se atrevan a desafiar las cosas. Yo quiero invitarte rapidito a que te pongas de pie, por favor. Voy a tomarme 5 minutos más. Ayúdame a mirar con
quiero oír esa pregunta. Quiero sentir con tu corazón. No quiero ser más tierno y sensible a tanta necesidad. Nuevamente, abra tus manos y dile: ayúdame a ese llamado del Señor, ese compromiso del Señor. Venga, rapidito, lo hacemos en 5 minutos. Lo vamos a hacer en el altar. Si usted dice: ¿dónde están los líderes de Jesús? Y usted dice: pastor, yo estoy aquí, yo quiero aceptar ese reto, yo quiero aceptar ese llamado. Venga al altar y le vamos a decir al Señor de esta manera: oh Señor, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir yo quiero más siendo sensible a la necesidad de Jesucristo. Te pido la paz a mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco a tu rostro. ¿A quién, sino a ti? Te pido la paz a mi ciudad, a mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Y busco tu rostro. Señor, en esta tarde, que la reflexión de tu palabra cumpla su propósito. Mire este grupo que ha aceptado el reto. Es de valientes, no es de todos. Yo te pido, Señor, que esa fuerza del llamado a ser líderes que cambien
sea como una semilla que crezca, Señor. Bendice cada uno de sus vidas y mira, Señor, la entrega que ellos están teniendo. Yo te pido en esta tarde, Señor, honra la fe de ellos y de ellas, y al resto que tu palabra haga vida en ellos y que tu palabra cumpla su propósito para la gloria del Señor. Usa cada hombre y mujer que dice en su corazón: Señor, yo quiero recibir ese valor del llamado, quiero valorarlo, quiero caminar a la altura de ese llamado. Hay una urgencia, un mundo que se pierde, hay hoy necesidad de obreros. Honra la fe de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso a Jesús.